Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día en este jueves 18 de septiembre. Hoy tenemos tertulia política. Me acompañan en el estudio la diputada del Partido Socialista en la Junta, Alba Álvarez, el diputado del Partido Popular también en la Junta, Luis Venta, la diputada de Vox en la Junta General, Carolina López, y Jorge Pardo, que es representante de Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias. Con ellas queremos hablar hoy de asuntos que están pegados a la actualidad en este primer programa de esta temporada, en esta primera tertulia de la temporada. Ya de mano les agradezco la asistencia y su participación en el programa. Hoy queremos hablar de, entre otras cosas, del viaje del presidente Barbón a Bruselas, que como saben ha estado durante estos días en la capital de la Unión Europea para, entre otras cosas, alertar sobre el impacto que puede provocar el recorte de los fondos de desarrollo rural de la política agraria común, de la PAC, en la agricultura y en la ganadería. Decía el presidente Barbón que gracias a la PAC existen y subsisten estos sectores, por lo que el recorte que propone la Comisión Europea en sus presupuestos sería gravemente perjudicial para ellos. También se ha reunido en la capital belga con Jonás Fernández, eurodiputado asturiano, y otros eurodiputados españoles. En esa reunión, el presidente Barbón expone la preocupación del Gobierno de Asturias por este planteamiento inicial de cara al próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034, y en este sentido recordaba que ahora comienza el trabajo parlamentario, que se tiene que prolongar durante varios meses hasta la aprobación definitiva del presupuesto. Recordamos que la Comisión Europea propone reducir este presupuesto de la PAC para ese periodo, recortándolo de aproximadamente 387.000 millones a unos 300.000, lo que supone entre un 20 y un 22% de disminución respecto a los fondos actuales. El presidente Barbón también reivindicaba en Bruselas la función clave de las autonomías en la gestión de los fondos europeos y reclamaba que las comunidades autónomas sigan ejerciendo esa potestad a partir de 2028, cuando va a entrar en vigor el futuro presupuesto plurianual de la Unión. Decía Barbón que las comunidades no deben perder en el nuevo marco financiero, y trasladaba este planteamiento al vicepresidente y comisario europeo de Cohesión y Reformas, Rafael Fito, en un encuentro que se celebraba en la tarde de ayer. Estos son los asuntos que hoy ponemos sobre la mesa en el programa, en Asturias al Día. En cuestión ya de unos segundos saludamos a nuestros invitados. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido saludamos a Alba Álvarez. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Primer programa de esta temporada. ¿Qué tal? ¿Qué tal el verano? ¿Cómo ha ido? Pues bien, sí. Trabajando y disfrutando también de Asturias, de esta tierra maravillosa que tanto queremos y trabajamos para que tenga un futuro próspero, y en ello nos implicamos. Muy bien, gracias Álvara. Alba. Te llamaba Álvara, por Dios. Luis Venta, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Buenos días, Roberto. Bien el verano también, ¿no? En Asturias siempre bien. Vale. Incluso. Carolina López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. Este descanso veraniego. Bueno, descanso balón para los que han podido, ¿no? Aquí en Vox seguimos trabajando y disfrutando, por supuesto, de Asturias, de nuestra maravillosa tierra que hay que recuperar y reconquistar. Gracias Carolina. Y Jorge Pardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Encantado de estar aquí nuevamente. Sí. Y yo he de decir que sí, tuve vacaciones. Parece que el resto de mis contertulios no las han tenido. Yo reivindico las vacaciones. Considero que no están sobrevaloradas y yo las he disfrutado, ¿no? Es decir, sí, yo vacaciones tuve también, Jorge. Además son un derecho conquistado por los trabajadores y las trabajadoras en muchos sitios, y yo ejerzo ese derecho. Bien, bueno, pues muchas gracias una vez más por participar con nosotros aquí en la radio y la televisión pública para escucharos en torno a asuntos que tienen que ver con este viaje del presidente Barbón. Veníamos escuchando algunas cosas en relación a la PAC, a la política agraria común, en las últimas semanas. En los últimos meses parece que va cobrando cuerpo. Veremos al final cómo se resuelve, pero hay esa previsión de recorte a lo que el presidente Barbón se oponía, según explicaba estos días en Bruselas. Alba.
Sí, pues yo quisiera empezar poniendo en valor, ¿no?, el viaje del presidente a Bruselas, donde lo que buscaba con este viaje era afianzar alianzas en sectores que son estratégicos para el futuro de Asturias. Lo hacía con el sector de la defensa y lo hacía también pues con el sector primario, que tan importante es para mantener una Asturias rural viva, y como me han escuchado en multitud de ocasiones, yo no entiendo una Asturias viva sin un medio rural vivo, y para ello, por supuesto, es muy importante la política agraria común. El marco financiero plurianual que la Comisión Europea ha presentado este verano, que ha puesto encima de la mesa, es un marco financiero que nos defrauda, que no nos gusta, y en el que ya desde el inicio, tanto a través del consejero, del Gobierno de Asturias y también el Gobierno de España, trabajan para defender una política agraria común fuerte, una política agraria común que no se vea debilitada, que no reduzca su financiación y que continúe como ahora con esos dos pilares tan fundamentales que son tanto el pago directo a los ganaderos como ese pilar del desarrollo rural, que creemos que es muy importante, y también que ese fondo pesquero continúe siendo tal y como lo conocemos ahora, que no pierda fuerza, porque de verdad creemos que debilitar la política agraria común significa debilitar Europa, y la política agraria común ya desde los años 50, cuando se ha puesto en funcionamiento, sigue completamente en vigor ese objetivo con el que ha nacido la política agraria común, y por eso creemos que es muy importante defenderla y que continúe con esa fuerza que tuvo hasta ahora, porque lo consideramos imprescindible para el futuro de nuestro medio rural. Luis Venta. Bueno, efectivamente, sí. El presidente Barbón ha decidido ir a Bruselas y hemos leído noticias de las reuniones que ha tenido con sus compañeros de partido, de diputados, con algún comisario, con el comisario de Meloni, en concreto con Fito, y con otro comisario, creo que ahora mismo no recuerdo, en relación al tema de defensa, ¿no? Evidentemente el nuevo marco financiero plurianual supone un revés importante para muchos de los sectores en concreto productivos y económicos de España y de Asturias, y uno de los más afectados, uno de los grandes afectados va a ser la política agrícola común, tal y como está diseñado ahora mismo, donde si hay un marco plurianual con casi 946.000 millones, a la política agrícola común le corresponden 300.000 millones, y España estamos en una pérdida aproximada en 15.000 millones de euros, ¿no? Y por tanto creo que, aparte del desglose de lo que supone una nueva política común que plantea la Comisión, en relación sobre todo a lo que son, cómo van a ser las ayudas directas, y sobre todo la desaparición de un segundo pilar, que es el de desarrollo rural, que creo que es necesario y conveniente que se mantenga para impulsar la actividad en el medio rural y mantener vivo el medio rural, que se está muriendo, independientemente de que las ayudas ahora sean las que sean. Entonces, por tanto, nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular y desde el Partido Popular, evidentemente, ya hemos dicho que no nos gusta y que no queremos este nuevo marco financiero tal como está planteado, sobre todo para sectores como es la política agrícola común, que va a ser claramente perjudicial, o va a salir perjudicada, que va a salir o que va a tener repercusiones muy negativas para los ganaderos en Asturias, y por tanto, creo que hay herramientas, ya se podían haber aplicado herramientas en relación a lo que es este marco financiero plurianual. Es decir, aquí hay y luego entraremos en los detalles de por qué se ha llegado a esto y a dónde se puede llegar y qué se puede hacer para que esto deje de ser un problema como lo planteamos o como se ve ahora mismo, y al final haya un marco financiero plurianual digamos más equilibrado, y desde luego que no perjudique a sectores como puede ser la política agrícola común y la política a agricultores y ganaderos. Y como digo, estamos en un marco financiero que todos los comisarios no han dicho nada. Es decir, aquí hay unanimidad en relación a este acuerdo inicial. Es verdad que creo que hay que también no podemos, siendo negativo, claramente negativo, es verdad que todavía quedan 2 años prácticamente para llegar a un fin y a un acuerdo, ¿no? Pero yo creo que lo tenemos claro, yo creo que todos los que estamos en esta mesa tenemos claro que no es el que beneficia ni a España
ni Asturias. Hablaba antes, Alba, al principio, vamos como primera cuestión, la política agrícola pesquera. El recorte es incluso mayor todavía, si cabe, que lo que es la política agrícola común, que está incluido en este nuevo marco financiero, y pasa de 6.000 millones a 2.000 millones. Es decir, hay un descenso de la financiación de la política pesquera de prácticamente el 60%. Por tanto, no seamos, dejemos la hipocresía para otras cosas y vayamos al fondo de la cuestión y cómo se puede parar o anular o modificar claramente para que este marco financiero plurianual que está planteado ahora mismo por la Comisión no sea perjudicial ni para España ni para Asturias. Y desde luego, hay mecanismos para que esto no se lleve a cabo, no llegue al final como está planteado, y los mecanismos están ahí y luego hablaremos de ellos. Carolina, ¿cómo lo ves desde Vox? Vamos a ver, todas las políticas que se están aprobando, ¿no?, desde Bruselas, que aquí vemos a Alba como diputada del Partido Socialista, a Luis Venta como diputado del Partido Popular, que parece que están todos de acuerdo y que en Bruselas como que no hay nadie, pero es que todas las políticas que se aprueban en Bruselas gracias al apoyo del Partido Popular y el Partido Socialista Europeo son nefastas y no benefician en absoluto ni al medio rural, ni en Asturias, ni a la ganadería, ni a la pesca. La PAC, tal y como estamos viendo, como la quieren plantear, pues evidentemente pone en riesgo a los productores agrarios y a los productores ganaderos, ¿no? Perdón, ya no estaría la PAC destinada en exclusiva a ellos, sino que sería pues un fondo multisectorial que se repartiría pues entre turismo rural, energías renovables, servicios sociales o proyectos medioambientales. Y sería al final, si esto sucede, pues la estocada final al campo. Aquí hablaban tanto el Partido Popular como el Partido Socialista de que se necesita un medio rural vivo, porque Asturias no se entiende sin un medio rural vivo. Pero es que con todas las políticas que llevamos soportando desde hace décadas, apoyadas y aprobadas por el Partido Popular y por el Partido Socialista, están haciendo que cada vez el medio rural esté más abandonado. Cada vez hay menos gente viviendo en el medio rural, cada vez hay menos relevo generacional. ¿Por qué? Porque cada vez hay más impedimentos para poder gestionar una explotación ganadera, para que los hijos o los nietos se queden y hereden esa explotación ganadera de sus padres y sus abuelos. No es porque no haya vocación, claro que la hay, pero toda la burocracia, los impuestos, normativa y demás que estáis imponiendo desde los gobiernos, pues impiden al final que eso suceda, ¿no? Estamos viendo que en Asturias cada año hay menos solicitantes de la PAC, porque cada año hay menos afiliados a la Seguridad Social correspondiente a las actividades ganaderas. 2.344 afiliados menos en 10 años. Y eso es resultado de las políticas que hemos estado sufriendo y padeciendo los últimos años. Y son políticas en Asturias de los socialistas, que son los que llevan gobernando y mal gestionando Asturias desde entonces. La ayuda media por cada beneficiario también ha bajado ligeramente, y estos son datos del SADEI, no me lo estoy inventando. Solo el 14% de las explotaciones están gestionadas por jóvenes, solo el 14%. El resto, la edad media son 62 años, próximos a la jubilación. ¿Queremos tener un medio rural vivo? Pues apoyemos y apostemos por mejorar el sector ganadero, apoyemos al sector para que haya relevo generacional. Ayer, desde Vox, estuvimos en el concurso ganadero de Villaviciosa y estuvimos hablando con diferentes ganaderos que nos estuvieron exponiendo, ¿no?, las diferentes problemáticas que tienen. Una explotación ganadera que quiere aumentar y está esperando desde hace 3 años a que se le dé una licencia por parte de la Consejería. Es que eso no es de recibo. No es de recibo que sea todo trabas e impedimentos para que puedan nuestros ganaderos producir y seguir trabajando. Cuando además esta ganadería en concreto tiene relevo generacional, tiene 2 hijos que se quieren quedar con la ganadería, pero si no le dan licencia para poder ampliar la explotación, ¿qué hacen? Entonces, el recorte de la PAC va a suponer pues la estocada final al campo, pero es que a todo esto se le suma las políticas nefastas que durante muchísimo tiempo llevamos aguantando y soportando los asturianos. Entonces, menos demagogia, menos discursitos y, por supuesto, menos viajes propagandísticos por parte de Adrián Barbón, que es lo único que ha hecho en Bruselas: ir de viaje, dar anuncios, titulares, que es lo único que saben hacer los políticos socialistas. Jorge. Bueno, vamos a ver si podemos plantear la reflexión en torno al debate que estamos teniendo, ¿no? Es decir, el marco financiero plurianual es el instrumento que utiliza la Unión Europea para
fijar una planificación presupuestaria. Es decir, lo que se está planteando aquí es cuánto dinero va a gastar la Unión Europea en los próximos 7 años, aunque luego eso se concrete o se perfile mejor en cada año presupuestario, y en qué se lo va a gastar. Bueno, ¿qué es lo que plantea este nuevo marco financiero y presupuestario? Que vamos a gastar bastante menos en las políticas que hasta ahora se venían desarrollando, que son sobre todo las políticas de cohesión y la política agraria común, que vamos a mantener el mismo nivel de gasto, es decir, no se va a incrementar, porque el incremento que está previsto es únicamente para financiar es decir, el endeudamiento para financiar las políticas contra el COVID, para entendernos, los fondos, una parte importante España ha tenido de esos fondos, y que lo que sí se van a incrementar son 2 políticas. Por una parte, la política de defensa, que se multiplica por 10, es decir, los fondos que se destinan a la defensa se multiplican por 10, y otras políticas que tienen que ver con la innovación y todas estas cuestiones que también mejoran. Bueno, pero básicamente es menos dinero para la política agraria común, más dinero para defensa, en un marco en el que no hay incremento presupuestario. Hace 90 años, algún político europeo dijo aquello de cañones o mantequilla. Se eligieron los cañones y pasó lo que pasó. Durante muchísimo tiempo la Unión Europea eligió la mantequilla, y eso ha garantizado que, como se comentaba, la política agraria común, es decir, permitiera que tuviéramos el mayor nivel de renta en el conjunto del mundo de los agricultores de la Unión Europea, los mejores alimentos y al precio proporcionalmente más bajo. Eso es lo que garantizó durante muchísimo tiempo la política agraria común. Pero ahora hay otras prioridades, y es lo que tenemos que decir. Y esas prioridades tienen que ver también, porque yo creo que eso es importante decirlo, con lo que la gente vota cuando vota en las elecciones europeas. Hay una mayoría clara, diferente de la que venía habiendo hasta ahora, y por tanto hay una modificación de las prioridades. Por lo tanto, las posibilidades de revertir esto son entre pocas y muy pocas. Ojalá fuera tan optimista como lo que plantea Luis. ¿Por qué? Bueno, porque más allá de lo que pueda plantear Francia o España, que son, digamos, probablemente los países más perjudicados por el recorte de la PAC, o más allá de lo que puedan protestar algunos países del este por lo que suponga el recorte de los fondos de cohesión, las prioridades están muy claras y están muy definidas, y la tiene muy clara hacia Alemania, que es quien manda, quien siempre ha mandado en el marco de la Unión Europea, para la que la PAC es un asunto menor. Y es mucho más importante, como hace 90 años, plantearse el tema de los cañones. ¿Qué podemos hacer? Bueno, decir, lo que ha hecho el presidente, yo no lo puedo criticar, me parece bien, creo que tiene muy poca, es decir, lamentablemente tiene poca utilidad, pero hay que hacerlo, hay que intentarlo, no se puede no hacer, ¿no? Demagogia. Pero en todo caso, hay otro elemento peligroso, que es la renacionalización de la PAC. Decía antes Carolina, que tenía un punto de vista que yo no comparto, que los problemas que tiene el campo asturiano se derivan de la PAC. Yo creo que... No se derivan de la PAC, sino de todas las políticas que tanto los populares como los socialistas aprueban en Europa. Sí, pero no tergiverses, la PAC es la política, el mensaje que yo... No, además de la PAC hay otras políticas que crean más normativa, más burocracia y demás. Esas políticas forman parte de la PAC, sí. Porque una de las cosas que es importante decir es que la política agraria común era la política más común de la Unión Europea, que no se determinaba mediante directivas, que luego había que transponer, sino mediante reglamentos, que es normativa de aplicación directa y que se aprobaba directamente por parte de la Comisión Europea. Es decir, es una política puramente europea. Todas aquellas cosas que se critican de la PAC, algunas seguramente con razón, pero otras probablemente sin ella, son de gestión puramente europea. Otra cosa es los marcos de ajuste que puede haber en Asturias, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente el problema es la renacionalización, que eso también va a generar problemas y perjuicios para Asturias.
Alba. Sí, un poco al hilo de lo que decía Jorge ahora al final, yo creo que con cualquier ciudadano de a pie que hablemos y le preguntemos cuál es la política o qué le representa en políticas europeas, yo creo que la gran mayoría reconoce a la PAC como una política europea, y yo creo que por el peso y por la fuerza que tiene y que tuvo ya desde el inicio, una política agraria común que ha evolucionado con distintas reformas, adecuándose al momento, a la situación que se vivía en cada momento, y ahora, bueno, pues toca hacer ese frente común, trabajando con seriedad, con rigor y defendiendo los intereses de España, los intereses de Asturias. El propio ministro, ya a principios de junio, creo que con otros 20 ministros de la Unión Europea, ¿no?, pedían pues una política agraria fuerte, una política agraria común que siguiera manteniendo esos dos pilares con una financiación suficiente, y desde que se presentó ese marco financiero plurianual, el ministro de España, el ministro de Agricultura de España, trabajó también con el Consejo Agrario, recientemente reunió a las diferentes comunidades autónomas buscando esa unanimidad para poder defender con fuerza la posición de España y la posición de Asturias, para que también en este caso pues el presidente del Principado de Asturias en este viaje a Bruselas ha trasladado cuáles son las características de Asturias, las ha defendido, y es que Asturias en la política agraria común, en esos dos pilares, pues está haciendo un buen trabajo. Y si hablamos, por ejemplo, del segundo pilar, que tan en duda está en este momento, Asturias, yo creo que es ejemplo cuando hablamos de los líderes, cuando hablamos de ese ticket rural, de ese 25% que aporta de financiación a Asturias, y por ello yo creo que es muy importante que haya estado el presidente en Bruselas para trasladar pues toda esa gestión, para trasladar la importancia real que tiene la política agraria común. Y ayer hacía referencia Carolina de Vox a la incorporación de jóvenes, ¿no? Ayer conocíamos, se publicaba en el boletín oficial pues esa resolución desde de la diciembre llevaban esperando, desde diciembre, estamos en septiembre. Yo pediría, casi un año. no te interrumpí, Carolina, si me dejas estamos en una tertulia, terminar. esto tiene que ser un poco más ameno. Ahora te doy la eran cerca de 150, me parece, hablo de memoria, los beneficiarios, llegando hasta 85.000 euros en caso de mujer, porque además estamos ante una política agraria común actualmente con esa perspectiva de género, gracias a que lo ha puesto encima de la mesa el gobierno de España. Y me quedaba sorprendida escuchando a Carolina. Y lo hacía porque, así aprendemos algo porque también. la legislatura pasada, Roberto, que tú sí estabas en esa tertulia, no sé si te acuerdas, estábamos en una, una tertulia en la Junta General del Principado de Asturias, diferentes diputados de los grupos parlamentarios, y en ese caso el representante, nunca se me va a olvidar, el representante de Vox decía que la mejor política agraria común era cuando la política agraria común no existiera, y que hoy se esté defendiendo aquí por parte de Vox, eso sí que es demagogia de verdad. Pero bueno, me alegra y esperemos que todos defendamos Europa y defendamos una política agraria común fuerte, y no hace unos años digamos que la mejor política agraria común era la que no existiera, y ahora nos hagamos valedores y defensores de la política agraria común como pretende hacer hoy aquí Carolina. Ahora te lo explico a ver si lo entiendo. Luis. Gracias. Vamos a ver, hablaba al principio de hipocresía política, ¿no? Y yo creo que hay que dejar las cosas meridianamente claras para los oyentes, ¿no? La mayor inversión que ahora mismo parece ser que va a destinar la Unión Europea a armas no depende de los votos de las elecciones europeas. Hay 27 comisarios. Cada uno de ellos tiene capacidad de veto para formular, o para vetar, mejor dicho, este plan económico-financiero, este plan que se ha presentado. Cualquiera de los 27. Los hay de todos los grupos. No sé si del tuyo, Jorge. Me temo que el mío no. Pero me temo tampoco. Pero bueno, es igual, podría haberlo. Sí. Llegará el día. Llegará el día, bueno, ¿por qué no? Pero lo hay del Grupo Popular, lo hay del Grupo Socialista, lo hay del Grupo de Hungría, por ejemplo, del presidente de Hungría, lo hay de Meloni, donde el señor Barbón ayer se reunió con el comisario propuesto por el gobierno italiano de Meloni. Es decir, hemos llegado a este marco financiero porque todos los comisarios, lo hay de España, por cierto, que propone el Partido Socialista y la señora Rivera, todos sabemos que es una amiga del campo, especialmente en Asturias, ¿no? Es decir, vamos a dejarnos de hipocresías, vamos a llamar las cosas por su nombre y vamos a decir que hemos llegado aquí porque ha habido, o no ha habido, mejor dicho, ningún comisario que haya vetado
este marco financiero plurianual que se ha presentado con una rebaja sustancial, no del gasto total, sino para unas determinadas políticas como son las de cohesión y las de la política agrícola común. Siguiente paso. Bueno, Barbón ha ido efectivamente a un viaje a Bruselas. Bueno, Barbón presume de la industria armamentística. Dice que es para la paz. ¿No? Lo dice, que es para la paz, pero presume de todo lo que va a ser la industria, el futuro de la industria en Asturias, que se basa en la industria armamentística, para la paz, eso sí, porque claro, lo defiende Barbón, pero es la industria armamentística para la paz. Y para defenderla, evidentemente, a Bruselas, porque bueno, creo que puede ser también importante desde el punto de vista de la economía asturiana y desde el punto de vista del empleo. Pero bueno, el primero que la va a defender es el presidente Barbón, la industria armamentística para la paz, dice Barbón. Pero el siguiente paso está en los gobiernos. Cualquier gobierno en el Consejo de Europa puede vetar también este marco financiero plurianual. Cualquiera. Alba dice que sí, que planos, que inclinados más bien. Alba, más bien son planos inclinados. Porque a día de hoy ni la comisaria propuesta por España ha vetado este marco financiero, perjudicial para los ganaderos asturianos, ni, no lo sé, vamos a ver qué va a hacer el Consejo de Europa y el presidente del gobierno, si va a vetar o no va a vetar, porque lo puede hacer y tendría que volver a empezar y proponer la Comisión Europea un nuevo marco financiero que, bueno, pues que sea más o no sea tan perjudicial, al menos para lo que suponen determinadas políticas como son el segundo pilar de la PAC, la disminución de los gastos en PAC es prácticamente un 20%, o la política pesquera. Esa es la realidad. Entonces, por favor, no mareemos ni engañemos a los oyentes ni a los asturianos. Hay posibilidad, lo asumo, y no se aplicaron por un comisario español que es la señora Rivera. Los hay en el futuro con el Consejo Europeo, que puede vetar, cualquier país puede vetar este marco financiero plurianual y tener que volver a empezar la Comisión a elaborar un nuevo marco. Y ya por último, para acabar ya y cerrar el círculo, luego queda el Parlamento Europeo, que también puede vetarlo y puede decir, aunque diga la Comisión y aunque diga el Consejo Europeo, todos los países que están de acuerdo con este marco financiero, el Parlamento también lo puede vetar. Por tanto, vamos a dejarnos de tonterías. Vamos a aplicar las herramientas que tiene en cada momento, en este caso el gobierno de España, porque ya la comisaria Rivera ya dejó pasar, ya perdió una vida, ya hemos perdido una vida, porque no ha vetado este marco. Evidentemente, ¿qué va a vetar la señora Rivera como comisaria cuando es la enemiga número uno del campo? Bueno, pues me parece que está dentro de su papel, ¿no? Pero a partir de ahí queda el gobierno de España y el Parlamento Europeo con los eurodiputados. Y eso es lo que hay. Y a partir de ahí, pues, todo lo demás, bla, 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 pero en la rula no preguntan, apuntan. Carolina. Sí, un poco por contestarle a Alba, ¿no? La diputada del Partido Socialista, hablaba y orgullosa, ¿no? de ayer que se aprobó para las nuevas incorporaciones al agro. Llevan desde diciembre esperando a que se publiquen estas convocatorias. Se publicaron ayer, septiembre. ¿Te parecen unos plazos lógicos, justos y razonables? No. Pero es que además... Se publicaron ayer, pero gracias a que hay una política agraria común, gracias a que Asturias tiene presupuestos, sois y ojalá, más lentos que el caballo del malo, se gestionaran con más rapidez. En beneficio del medio rural. Ojalá se gestionara con más rapidez. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo gestionan con más rapidez? Pero la Cada realidad vez es peor. es Somos los últimos en convocar. Hemos sido los últimos en convocar el adelanto de la PAC. Los últimos. Luego venís aquí es que nosotros somos los fieles defensores del campo y del medio rural. Es que hay que tener cara. Hay que tener cara. Tardáis meses en gestionar para poder abrir las convocatorias, para lo que os parece, porque luego para coger y hacerse con el control de la IGP ternera asturiana, como pretendisteis, eso fue de la noche a la mañana. Entonces los plazos y la burocracia la aplicáis cuando queréis. Cuando se trata de beneficiar y ayudar al ganadero, tardáis. Pero cuando se trata de beneficiaros a vosotros mismos, eso va por la vía rápida. Y hay que empezar a hablar con claridad y con seriedad. Claro que sí, para que todos los asturianos conozcan la verdad de cómo gestiona este gobierno. Eso en cuanto al relevo generacional. Meses todavía están esperando a que se publiquen los planes de mejora, porque todavía no existen los planes de mejora. Estamos en septiembre, quedan 3 meses para finalizar. Y aquí venís en tertulia, también os vemos en los plenos, en la Junta, hablando con muy buenas
palabras, porque es verdad que el discurso, si solamente se os escucha y luego no analiza uno lo que hay detrás, es verdad que es bonito. Pero claro, del dicho al hecho hay un trecho muy grande con vosotros. Habéis dicho hace años, cuando la minería, no, vamos a cerrar las minas, las térmicas, pero que nadie se preocupe, porque va a haber alternativas antes de los cierres, va a haber alternativas antes de los desmantelamientos, se van a garantizar todos los puestos de trabajo que se perderían, bla, 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 bla. El discurso guapo y bonito del Partido Socialista. ¿Qué pasó? Se cerró la minería, se cerraron las térmicas, se demolieron las térmicas y no hay ninguna alternativa a día de hoy que garantice todos los puestos de trabajo que se perdieron. Eso es vuestro discurso. Si hablamos también del lobo, ¿cuántas veces os hemos escuchado aquí? No, el lobo tiene que salir del Lespre. ¿Habéis hecho algo para sacar al lobo del Lespre? Nada, todo palabrería. Palabra bonita, pero luego la gestión no está hecha, Alba. Y eso es así. Y los ganaderos no pueden seguir esperando a que mováis un dedo, porque tardáis una eternidad en hacer algo. Y lo que hacéis es en detrimento del campo, del medio rural. Salir a la calle, escuchar a los ganaderos, a ver lo que dicen, porque no los estáis escuchando. Yo voy a las ferias ganaderas, voy a los pueblos, hablo con los ganaderos de a pie y me cuentan un discurso completamente distinto al que vosotros dais. Normal que luego la gente esté como está. Y la mejor ayuda que se le puede dar a alguien es que nunca dependa de las ayudas para poder sobrevivir. Y eso es todas las políticas que habéis hecho a lo largo de todas estas décadas. Vienen a que todos dependan de ayudas para poder tener una rentabilidad. Y de ahí lo que había dicho nuestro compañero. ¿Por qué? Porque la gente tiene que ser libre y no depender de ayudas del gobierno de turno para poder salir adelante. Alba, ¿querías decir algo? Sí, Jorge. Algunas cuestiones en referente a lo que acaba de decir Carolina de Vox. Sí, ayer se publicaban la resolución de esos planes de incorporación, que por cierto con novedades, ¿no? Con capacidad para que se incorporaran mayores de 40 años, con ese plus a las mujeres por esa incorporación que, como decía anteriormente, llegando hasta los 85.000 euros y que ha llegado aproximadamente a 150 beneficiarios estas ayudas, con un cambio de bases importantes y que teniendo en cuenta reclamaciones que se venía haciendo a lo largo de todo este tiempo. Y la burocracia, hablamos de la burocracia y no tenemos ningún problema de hablar de ella y de atajar la burocracia. El gobierno de Asturias trabaja para atajar la burocracia, pero es que precisamente decía ahora Carolina, decía ahora mismo Carolina, firme para atajar la burocracia. Decía ahora mismo Carolina lo de las ayudas y yo recuerdo y vuelvo a ponerlo encima de la mesa porque quien nos está escuchando tiene que saberlo. Vox defendía hace unos años que la mejor política agraria común sería cuando no existiera la política agraria común. Para que la gente dependa de su trabajo, de su esfuerzo, incorporaciones y de su que se publicaron ayer, las incorporaciones que se publicaron ayer fue gracias a la política agraria común. Gracias a la política agraria común, reitero, y por eso es tan importante, que es en lo que nos centra hoy el debate y en lo que hoy estamos trabajando. Lo que pasa que es difícil decir hace nada más que unos años que la mejor política agraria común sería la política agraria común que no existiera y hoy querer defender todas esas medidas que parten de la política agraria común. Perdona, y las medidas que toda la normativa y burocracia que habéis impuesto vosotros, nosotros no, desde Vox no lo defendemos. No, pero es que no inventes, no. Alba. Yo entiendo que te quedas aquí sin discurso, te quedas atrás. No, quieren hablar también Jorge. No te nerviosa, Carolina, no me pongo nerviosa para nada. Lo que pasa es que me cabreo porque a mí las mentiras. Yo mentira ninguna, me molestan muchísimo. No dije ninguna mentira, Carolina. Ninguna mentira. Acabas de tergiversar absolutamente todo ninguna mentira, no. Otra cuestión es. Te acabas de poner hasta colorada. No, estás equivocada, Carolina. Jorge y Luis, sí. Jorge, adelante. Yo he de reconocer la habilidad de algunas fuerzas políticas de defender una cosa y su contraria simultáneamente. Pero en todo caso quería reflexionar o quería abundar en la reflexión que hizo antes Luis. Son 4, creo que no es tan difícil que es verdad. Es decir, está claro cuál es el marco, digamos, de discusión, de debate y cuáles son las responsabilidades, ¿no? Hay una primera responsabilidad que es del Colegio de Comisarios, hay una segunda responsabilidad que es del conjunto de los países de la Unión Europea y hay una tercera responsabilidad que es la del Parlamento, digamos, esos marcos de codecisión, ¿no? Claro. Pero lo que sí que es verdad es que hay corrientes ideológicas o hay, digamos... Es normal. Sí, pero lo que quiero decirte... ¿No vamos a pensar todos igual? No, pero aquí sí.
en esta tertulia parece que todos estamos defendiendo que la importancia Sí, que ha tenido, que correcto, tiene sí. y que debería seguir teniendo la PAC Sí. como un instrumento que no solamente garantiza el sector primario, sino que garantiza muchas más cosas. Porque los ganaderos ahora mismo dependen, su rentabilidad depende en exclusiva de la PAC, la mayoría de los ganaderos. Bien, o sea, Eso, claro. rectifico, la casi unanimidad. Entonces, pero también es verdad, es decir, que teniendo en cuenta que la mayor parte, o sea, que se ha decidido que no vaya un incremento de presupuesto de la Unión Europea, cosa que, por cierto, llevamos tropecientos años intentando plantear que es necesario superar esa especie del 1% del PIB, que es como el tope que se ha establecido, ¿no? Como si tú tienes nuevas prioridades presupuestarias, nuevas necesidades de gasto, y no quieres incrementar los ingresos, lógicamente tiene que haber recorte en otros gastos. Es que es una cuestión de sentido común. Digamos, ¿cuál es el planteamiento político del Colegio de Comisarios? Que habrá que discutir a partir de ahora, pero que soy, insisto, muy escéptico y pesimista. El planteamiento político es menos dinero para la PAC, menos dinero para las políticas de cohesión, que fueron históricamente prioridades en las políticas de la Unión Europea, y más dinero fundamentalmente para defensa. Ese es el planteamiento político. Y eso es lo que explica que estemos hablando del 20 y tantos % de recorte de la política agraria común y que estemos hablando del recorte, bueno, que no lo estamos hablando del recorte de los fondos de cohesión y que de repente pues también estemos hablando de la prolongación, que yo sinceramente creo que vamos a tener muy pocas posibilidades, de los fondos de transición justa, ¿no? Bien, Jorge, pero ese planteamiento político al que te refieres, que dices y que resumes, más para defensa, menos para PAC, para entendernos, ¿no? Es un planteamiento político de un colegio de comisarios de 27 países. Sí. De todo signo político. Sí, de todo signo político. Eso que estás diciendo es indiscutible. Bien, entonces, yo no voy a decir lo que hace, por decirlo, para entendernos, un comisario político propuesto por Países Bajos, que sea, digamos, de centro-derecha, pero a mí sí me importa el planteamiento político que asume una comisaria política del Gobierno de España, propuesta por el Gobierno de España, que es la señora Rivera, y que también está de acuerdo con esto. Entonces, por eso, vuelvo a la hipocresía inicial. Hemos dejado o hemos perdido ya una vida, porque esto ya se tenía que haber parado. Alguien tenía que haber dicho, no, esto no va conmigo. Porque esto no tiene nada que ver con defensa. Es verdad que y seguramente, igual no hay unanimidad en la mesa, pero seguramente es necesario, desde nuestro punto de vista, aumentar el gasto en defensa, porque todos estamos viendo lo que está pasando a nivel mundial. Pero también tenemos que ser conscientes de que eso no tiene que ir en detrimento de una reducción de determinadas políticas que han tenido para éxito. Eso hay que incrementar el presupuesto. Y que han sido... Bien, vale. Pero pues entonces, que si no es imposible. Bueno, pero más recursos. Bien, pero pues tendrá que haber más recursos. Pero quiero decir, eso no es obvio para que se mantengan las políticas que han sido pioneras o que han sido el alma de la Unión Europea, que ha sido la política agrícola común, que como tú me has dicho, y estoy de acuerdo, ha sido transversal y ha sido, a nivel de reglamento. Y los fondos de cohesión que establecen mecanismos de solidaridad interterritorial en el marco de la Unión Europea. Vuelvo a la hipocresía. Hemos perdido ya un pase. Nos queda más. Y yo le diría a Barbón, cuando vuelva de Bruselas, que desvíe el avión y que pare en Madrid. Ahí está Pedro Sánchez, seguramente. No lo sé, a lo mejor no, a lo mejor marchó con el Falcon. Pero si no marchó ¿para qué con el quieres Falcon, que se desvíe en Madrid y hable con Pedro Sánchez? Si cada vez que habla con Pedro Sánchez viene peor. Eso es otra cosa. O sea, es que no sirve para nada. La obligación de él es ir a Bruselas, evidentemente, para defender las políticas que considere más beneficiosas para Asturias, pero ahora el foco tiene que estar. Ya pasó uno, que es con la señora Rivera, comisaria, vicepresidenta, por cierto, y lo que tiene que parar es en Madrid. Esa es la parada obligada para defender los intereses de Asturias, porque ahora mismo quien tiene la capacidad para poder vetar este marco financiero que perjudica, en este caso, con la política agrícola y con los fondos de cohesión, principalmente con la política agrícola común y a la pesquera, que está incluida, es el Gobierno de España.
bueno, que el conjunto de los gobiernos de la Unión Europea. El gobierno de España, evidentemente, pero, si hablamos, podría parar Luis, en París para convencer a Macron, pero yo creo que es mejor que pare en Madrid para convencer a Sánchez, cosa que dudo por todo. Aquí hay una cuestión que es importante. A ver, hablando, digamos, globalmente, lo que es, digamos, el marco político europeo. El país que, en principio, más perjudicado por el recorte de la PAC es Francia, y el segundo nosotros, aproximadamente. Igual España 15.000 millones, más o menos. Bien, es decir, de PAC. Por lo tanto, si somos los países más perjudicados, deberíamos ser los que planteáramos un mayor esfuerzo en revertir este planteamiento inicial. Y es verdad, y tú lo decías, es decir, durante muchísimo tiempo el debate sobre los marcos financieros era un debate que duraba 1 año y 2 años, hasta prácticamente el último minuto, ¿no? Sí. Y sí que es verdad que podría haber ajustes. Probablemente esos ajustes tendrán que ver con la capacidad de presión que tengan los gobiernos. Los gobiernos. Y Jorge, y una cosa, y no quiero... Has hablado de Francia y de España. 2 países que ahora mismo están en una, digamos... Bueno, como está Francia, todos sabemos cuál es la capacidad de Francia, aunque sea evidentemente una potencia en Europa, y cómo está España, y qué digamos, capacidad tiene de influir en el seno de la Unión Europea. España tiene hoy la misma capacidad de influir que tenía hace 10 años, 15 años, 20 años, porque las cosas no han cambiado. Francia es probable que tenga menos capacidad, como por lo que tú estás planteando. En todo caso. Digo, porque son los dos que más les afecta la PAC. Efectivamente. En todo caso. Hombre, yo, sinceramente soy tirando a pesimista en relación con esta cuestión. Ojalá tenga razón y ojalá podamos revertir, precisamente por una cosa que yo tengo muy claro, que es que la política agraria común de los últimos 50, 60 años de la Unión Europea es una historia de éxito. De éxito que ha ido poco a poco reduciendo, porque inicialmente la política agraria común era prácticamente la única política común que había en el conjunto de la Unión Europea y era a lo que se destinaba la mayor parte del presupuesto. Poco a poco eso, pero en todo caso, es decir, yo no me imagino una Unión Europea sin política agraria común. Bueno, es el germen de la Unión Europea, el carbón y la PAC. Pero yo creo que las consecuencias serían catastróficas, fundamentalmente para nuestro sector primario. Carolina. Yo me hago una pregunta. ¿Por qué cada vez tenemos menos explotaciones ganaderas? ¿Por qué cada vez en Asturias hay menos explotaciones de leche, sobre todo? Porque cada vez tenemos menos jóvenes que se quieran incorporar a la ganadería, que se quieran hacer cargo de la explotación ganadera de sus padres, teniendo vocación. Porque aquí habláis de la política, unos dicen esto, otros dicen otro, pero no os veo a ninguno hablar de lo que realmente está sucediendo en el campo. Veo que tenéis en vuestra cabeza, ¿no?, esa imaginación de la política, que parece como que estáis dentro de los despachos, pero realmente no salís fuera a ver la realidad. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hacemos caso a los burócratas de Bruselas que no han visto en su vida una vaca, pero en cambio no escuchamos a la gente que es la verdadera profesional, la que entiende el sector ganadero, y no escuchamos las necesidades que tienen? Porque desde hace tiempo, años, llevan exponiendo las necesidades que tienen. ¿Por qué seguimos, las políticas que aquí se aplican, sigue aumentando la burocracia? ¿Por qué se condicionan las ayudas no a criterios productivos reales, como debería de ser, sino a criterios puramente ideológicos? Porque en eso se ha convertido la política, en una ideología pura y dura que no ayuda a ningún ciudadano, y mucho menos al medio rural. ¿Por qué no blindamos el presupuesto agrícola nacional para que ningún euro se quede en intermediarios y en chiringuitos por el medio que se fueron creando a lo largo de estas décadas? ¿Por qué no reorientamos las ayudas hacia la ganadería extensiva, el pastoreo, las explotaciones familiares, que son clave para la prevención de incendios y para mantener vivo nuestros pueblos? ¿Por qué habláis de ayudas, recortes, para aquí sí, para aquí no? ¿Por qué no habláis de los problemas reales que tiene la gente? ¿Por qué no os ponéis las botas y vais a una explotación ganadera a ver lo que tiene que hacer un ganadero todos los días, que se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta a la hora que pueda, que trabaja sábado y domingo incluido, que no sabe lo que es tener vacaciones? ¿Por qué no lo hacéis? Porque me parece una falta de respeto por parte de todos ustedes tremenda.
pero tremenda. No, vamos a ver, de casi todos ustedes. Ah, vale. Bueno, pero Luis, tienes que entender también que el Partido Popular en Bruselas... No, el Partido Popular en Bruselas, igual que el Partido Vox en Bruselas, que tiene un comisario del grupo Vox, Carolina, y que podía haber hecho lo mismo que ha hecho cualquier comisario, nosotros español. Hemos votado en contra del Pacto Verde Europeo, de la ley de estamos hablando del marco financiero. Es que lo mezclas todo, Carolina. No, de todas las estamos hablando del marco financiero plurianual. Y había un comisario de Hungría. No he visto a ninguno de ustedes hablar de los problemas reales que tienen los ganaderos a día de hoy. A ninguno. Con palabras todo bonito, de estamos haciendo, hemos hecho, vamos a publicar, ahora vamos a hacer esto, novedades nuevas, feminismo por el medio, pero no he visto a ninguno hablar de los problemas reales que enfrenta el medio rural. A ninguno de esta mesa hoy hablar de eso. No, por favor, no. Ninguno ha hablado de los problemas reales. Luis, Ninguno. Alba, sí. Alba, venga. Sí, bueno, respecto a esto último que dijo Carolina, la verdad es que no hay por dónde pillarlo. Claro, y porque no vas a ver cada uno ganadero. aquí viene alguna en este caso quiere venir aquí a dar lecciones. Y hay cuestiones de que lecciones algunos de los que estamos aquí, las justas, porque Carolina, yo si no lo sabes, te lo recuerdo, que muchos de los oyentes ya lo saben y yo creo que el resto de la mesa sí, también lo sabe. Yo soy hija de ganaderos. Yo me formé, somos 4 hermanas con 2 padres que se han dedicado única y exclusivamente a lo largo de toda la vida a la ganadería, con lo cual lecciones, no hablar a la vez, por favor, porque si no, no nos enteramos. De lo que significa ser ganadero, trabajar todos los días de la semana y levantarse tempranos, al menos aquí las justas, Alba, pues porque peor, lo conozco de primera mano. Pues no me hace falta poner las botas, no me hace falta poner las botas, porque lo llevo en la sangre, con lo cual yo respeto ante todo, Carolina, porque yo creo que en ese sentido el discurso y lo que has puesto encima de la mesa aquí sobraba. Dicho esto, porque yo creo que los oyentes lo que no quieren es esto, que nos enzarcemos de esta forma, porque la política es escuchamos, mucho más a la vez seriedad. No es bueno hablar, Exactamente. Empezar a ser serios y respetar al medio rural. Y lo que quería yo trasladar también en lo que dijo el diputado del Partido Popular, Bentacueli, que decía del momento en el que estábamos ahora mismo, ¿no? Con ese marco financiero plurianual que se presentó, y es que escuchándolo la verdad que me da la sensación de que como ellos tampoco tuvieran ninguna responsabilidad de haber llegado hasta aquí, porque realmente el Partido Popular también tiene comisarios, la presidenta, sabemos... Españoles no. La presidenta de Europa. Lo que pasa es que, mira, el Partido Popular, y el Partido Popular, cuando le interesa, habla de sus políticos, sean de Asturias o de fuera de Asturias, y cuando no le interesa, y ponemos ejemplos de políticas de fuera de Asturias que están llevando a cabo gobiernos del Partido Popular, no nos gustan. Y ahora tampoco nos gusta que aquí digamos que en la Comisión Europea quién está, que cuántos comisarios hay, y que el Partido Popular también tiene mucho que decir acerca de este marco financiero plurianual que se presentó. Españoles del Partido Popular. Este Alba, marco financiero plurianual. No engañes o no yo no confundir. estoy engañando, yo no estoy diciendo que haya comisiones. Comisaria española socialista que se llama Teresa Rivera. Y no hay ningún comisario. Hay comisarios de cada país. El que gobierna. ¿Quién es la presidenta? Von der Leyen, lo sabemos todos. ¿De qué partido político es? Del Grupo Partido Parlamentario Popular, sí, europeo. ¿Y cuántas veces entonces algo tendrá apoya? Pero vamos a ver. Entonces algo tendrá que ver también el Partido Popular, algo tendrá que ver. Que yo lo respeto todo, Luis, pero es que cuando hablamos de responsabilidad España no tiene ningún comisario. Yo no estoy diciendo que el Partido Popular de España tenga un que es comisario, el que cualquiera podía haber vetado. Vamos a ver. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién es la presidenta de la... quien podía haber vetado el marco financiero plurianual español es Teresa Rivera. Es que quien venga puede aquí, vetar este marco que venga financiero... aquí ahora el Partido Popular a hacer como que no tiene nada que ver con este marco financiero plurianual que se ha puesto encima de la mesa, bueno, me parece... Eso sí que es hipocresía y pediría responsabilidad. Y quiero volver al diálogo y a la unidad que el ministro está consensuando y que acordó en el Consejo Agrario a lo largo de estos meses, que acordó recientemente con los diferentes consejeros de medio rural, que yo creo que esa es la unión y la fuerza que tenemos que llevar, porque el ministro Planas, el ministro del Gobierno de España de Agricultura, ya demostró esa capacidad de negociación, porque cuando inició las negociaciones para el periodo
estado actual de la política agraria común, la perspectiva era mala también. Ya al final a Asturias no llegan menos recursos de los que estaban llegando. Con lo cual, de ahí partimos y de ahí depositamos la confianza para esa negociación que será difícil, pero que el Gobierno de España, y en este caso el presidente Barbón, como bien ha trasladado, va a defender con fuerza y con rigurosidad esa política agraria común fuerte que mantenga esos dos pilares y con financiación suficiente. Bien, brevemente ya, que nos quedan pocos minutos, Luis. Bueno, yo creo que está claro. O sea, el marco financiero plurianual es negativo para España en lo que respecta principalmente a la política agrícola común y a otras políticas que puedan derivarse de esta parte 1, dividido ahora mismo, que agrupan distintas políticas, ¿no? Y creo que ese es digamos, la obligación que tenemos los partidos políticos, los gobiernos, distintos gobiernos, en darle la vuelta a esto y en decir por qué esto es malo para Asturias en concreto y lo que puede suponer en concreto, primero para España y luego para Asturias. Para España son 15.000 millones de euros en lo que es la política agrícola común, que es una cantidad importante. Y evidentemente, nosotros pedimos que se mantengan estas ayudas directas. También pedimos flexibilidad a la hora de la condicionalidad de las ayudas de la PAC. Creo que eso está contemplado, por cierto, aunque eso no sustituye esa merma de presupuesto para la PAC, pero evidentemente la PAC también tiene que renovarse desde el punto de vista de la condicionalidad y de las exigencias y de la vinculación a cuestiones que no están ligadas ni mucho menos a actividad, sino a otras cuestiones que creo que ponen en riesgo también el mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera, no solo en Asturias, sino en España. Y por tanto, nuestra posición es clara. Este marco financiero plurianual no nos gusta y, evidentemente, quien tiene capacidad para vetarlo ha sido primero Rivera y no lo ha hecho. Quien tiene capacidad para vetarlo es el presidente o el gobierno de España y vamos a ver qué hace. Y quien tiene capacidad para vetarlo en última instancia será el Parlamento Europeo y vamos a ver qué votan los distintos eurodiputados que han salido de las urnas. Jorge, ya muy breve, por favor. Sí, no, es decir, no solamente es un problema de reducción presupuestaria, que también, sino también de cambio de prioridades y de cambio de orientación de la propia política agraria común con la desaparición del segundo pilar, por ejemplo. Es una barbaridad. Y, o sea, digamos que no solamente estamos ante un problema de dinero, que también, Claro, yo sigo diciendo, me temo muy mucho que si cambiamos las prioridades políticas de la Unión Europea, eso se tiene que también notar en el cambio de las prioridades presupuestarias. Vamos a ver, ojalá, si la capacidad, digamos, de influencia de los diferentes gobiernos nacionales es capaz de revertir o al menos atenuar este marco financiero este borrador de marco financiero que nos han presentado, porque efectivamente es muy perjudicial. Yo sigo insistiendo en que, teniendo en cuenta que las prioridades son las que son y que las mayorías políticas son las que son, pues me temo muy mucho que no va a haber un cambio sustancial. Bien, llegamos al final del programa. Muy brevemente, Carolina. Bueno, pues otro fraude, ¿no? Más que nos llevamos hoy en esta tertulia. Hemos visto otra vez buenas palabrerías y de buenas palabrerías no pueden sobrevivir los ganaderos. Antes, lo siento, termino breve. Antes he realizado una serie de preguntas porque cada vez tenemos menos jóvenes, porque cada vez hay menos explotaciones ganaderas. Nadie me ha respondido. Hay que eliminar burocracia, hay que escuchar a los ganaderos y gestionar, poner encima de la mesa soluciones para aplicar de forma inmediata y dejarse de tanta demagogia barata como la que hemos escuchado hoy aquí, sobre todo por parte de la diputada del Partido Socialista. Luis Venta, 30 segundos. Pues confiar en que los países que realmente pintan algo en Europa, porque yo creo que el gobierno de España y el gobierno de Francia, que antes hacía referencia, que son los más perjudicados con esta nueva política agrícola común, este marco financiero, pues le den la vuelta o al menos rectifiquen en buena medida este marco financiero para que no salga perjudicada los ganaderos en Asturias. 30 segundos, Alba. Sí, nada, poner en valor la necesidad de mantener esa financiación, esos dos pilares en la política agraria común, que es tan importante para nuestro medio rural, para los ganaderos, agricultores, también ese Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, que tenga una vida propia, que sea tal cual lo conocemos ahora mismo y, bueno, la realidad es que el Partido Popular es cómplice
beneficio también de que hoy tengamos este marco financiero plurianual tal y como lo conocemos. Muy bien, pues llegamos al final. Muchas gracias por participar una vez más en Asturias al Día. Feliz día, muchas gracias. 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 Hoy charlamos en Asturias al Día con el músico asturiano Antonio Irún. Ya estuvo en otra ocasión con nosotros y seguramente no será esta la última. Tiene un disco ya titulado La Cara Norte y estamos conociendo durante estas últimas semanas nuevas canciones de lo que va a ser su segundo disco. De hecho, ya tenemos un single que es con el que vamos a despedir la entrevista, que es En el Río, que es su último lanzamiento. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Buenos días, bienvenido de nuevo al programa. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias a ti por compartir con nosotros este espacio de conversación, porque estamos ya cerca a tu segundo disco, ¿no? Creo que el mes de octubre parece que va a ser el momento en el que conozcamos por completo el disco, ¿no? Así es, el conjunto de canciones se viene en el mes de octubre. Está la fecha por determinar, pero va a ser en octubre, sí. Vale. Bueno, uno de esos singles que hemos conocido y que va a estar en el disco es Yellow Summer, ¿no? Así es. Es una canción que formará parte de vuestro trabajo. Vamos a escuchar un fragmento de Yellow Summer de Antonio Irún y Los Lobos. Someone said to me, love doesn't care who you are. Love can happen to you on the streets, at the bar. I was stunned to see my sadness could take over me. When I was numb to the emotions, you made me some company. It's yellow summer. It's yellow summer. Bueno, pues una bonita historia la que nos cuentas, Antonio, en Yellow Summer, ¿no? Una historia de amor que parece que acaba bien. Sí, acaba relativamente bien. Sí, ¿no? sí, como sí. buen rollo, como se suele decir. Sí, acabó con buen rollo y en el contexto de la canción acabó efectivamente bien. Sí. Bueno, qué bonito contar historias que son guapes, ¿no? Sí, por supuesto, y que te dejan con buen sabor de boca y que luego, sobre todo, pues tienen un buen recuerdo que prevalece, ¿no? Vale, en inglés, en este caso, ¿habrá más temas en inglés en el disco? No habrá más temas en inglés en el disco y la verdad que el hecho de que sea en inglés, sinceramente, es un poco accidental. Al final, esto, por ejemplo, es algo que no hace mucho hablaba con Celia, hablábamos antes con Celia de la formación de FEM, pues que muchos cantautores que a lo mejor bebemos un poco de la música anglosajona, americana, empezamos a componer temas en inglés, pensando que es como la manera adecuada de empezar a componer, no lo sé, porque nuestros referentes pertenecen a ese mundo. Y yo cuando empecé a escribir en inglés, amigos me decían, ¿y por qué no lo haces en castellano? Que así la gente va a entender mejor las letras. Y de primeras como que yo reaccionaba con un poco de resistencia, ¿no? A lo mejor me ponía un poco la defensiva, pero me fue calando la idea de hacerlo en español y ya finalmente pues empezaron a salir en español y mucho mejor, porque los oyentes las entendían mejor, eran más instantáneas. Y bueno, comercialmente funcionaban también mejor, ¿no? Entonces, por eso te digo lo de que es accidental, claro, porque es como a veces salen en inglés y cuando es así no es ideal. Y entonces yo intento traducirlas al castellano y a veces funcionan y a veces no. Y en este caso yo creo que se desvirtualizaría un poco la canción de intentar traducirla, ¿no? Entonces por eso quedó en inglés. Claro, a simple vista y al oído, parece que no tiene nada que ver con el adelanto, el primer adelanto de tu nuevo disco, Todo Fatal. Es que no tiene nada que ver, efectivamente, Roberto. Que fue cuando te conocimos, ¿no? Pero no me atrevo a ser muy tajante, no tiene nada que ver, porque en el fondo tengo la sensación de que todas las canciones que forman parte de un disco, en el fondo, aunque estilísticamente puedan parecer que hay cierta lejanía entre ellas,
En el fondo todas tienen algo en común. A ver, claro, sí, por supuesto. Si luego ya nos ponemos a pensar en el conjunto, sí que tienen algo en común. Y yo creo que una cosa que puedan tener en común suena muy general, pero es genuino. Es el lenguaje. En cuanto a que creo que en La Cara Norte yo tenía como la intención, por un lado consciente, por otro lado no tanto, ¿cómo decirlo? Bueno, estaba como tratando temas que para mí eran un poco más serios. No que estos no lo sean, ¿Es un disco más introspectivo? Es un disco, no sé si es un disco más introspectivo, es un disco más intenso. Es un disco más intenso. También hay introspección en este disco, solamente que me parece que en La Cara Norte yo creo que estaba en un punto un poco más, donde todo era más dramático y había sido una etapa más dura, y este disco me parece que es también introspectivo, pero es más ligero, este disco es más festivo. Es mucho más festivo, sí, desde luego, es más animado, es más descarado. ¿Más de bailar? Más de bailar, es un poco más macarra también cuando es macarra, es más fresco, sí, más divertido. Bueno, porque además entiendo, Antonio, que claro, a la hora de componer, bueno, van saliendo las canciones, vas grabando con la banda, bueno, vas confeccionando lo que va a ser el disco, pero claro, en tu cabeza ese disco ya está, ¿no? ¿Te refieres a que cuando estoy componiendo el disco si ya tengo la imagen en la cabeza? A medida que vamos conociendo los singles, claro, tú ya conoces el disco, lógicamente. Sí, eso está claro. Lógicamente, quiero decir que tú ya, en el fondo, tienes ya el concepto de lo que quieres, ¿no? Totalmente. Sí, además el disco está terminado ya. Entonces sí, es interesante como esa relación entre ir sacando adelantos, ¿no? Y el público se puede como imaginar... ¿A dónde los lleva, no? Del baile a... Del baile al romance. Canción que... Exactamente, sí, como de la música a lo mejor más electrónica a una canción que igual suena un poco más rollo diner americano, años 50, años 60. También. Uh-huh. Sí, hay variedad en ese aspecto. Bueno, qué guapo, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Estás probando canciones? ¿En qué sentido? En el sentido de por qué línea tiro, ¿no? Buena pregunta. Quizás porque estamos acostumbrados a que los discos tengan una misma línea, ¿no? Si es un disco relacionado con el baile, casi todas las piezas son bailables, ¿no? Claro. Si es más cantautoresco, por expresar más así, bueno, pues más en otra línea. Es buena pregunta, Roberto. Aquí estás mezclando muchas cosas, ¿no? Aquí estoy mezclando muchas cosas. Es un disco, sí, puede genuinamente ser Antonio Irún, de eso estoy convencido. Muchas gracias. Es un poco heterogéneo, pero tampoco es que cada canción sea de su padre y de su madre. A ver, es verdad, hay una vertiente de baile, no solamente está presente en Toto Fatal, hay más canciones que son así, y luego también hay un par de canciones que son cantautorescas, por así decirlo, al 100%. O sea, creo que el distintivo con La Cara Norte, más que el contenido lírico, va a ser sobre todo el sonido. En La Cara Norte, pues al final era un pop rock con influencias del folk, con influencias del country, ¿no? Al final, en las imágenes del disco, iba con una manta puesta encima en un paisaje montañoso, entonces como que evocaba un poco ese sonido. Sí, igual más americano, más folk, más de canción de autor. Y para esto, Ciudad Plateada, la línea que une un poco todos los temas, independientemente de que sean más de baile o más clásicos, es el pop. Este es un disco de pop. O sea, el anterior a lo mejor era un poco pop rock, canción de autor. Este es un disco de pop, con canciones más o menos electrónicas, pero sí que se nota todavía el registro de canción de autor en las letras. Vale, Ciudad Plateada, que ya estás probando en directo. ¿Qué tal con Los Lobos? Con Los Lobos súper bien. Durante estos meses que hemos empezado la gira del disco Ciudad Plateada, hemos afianzado el directo. Lo hemos ido... Sí, no sé cómo decirlo, pero o sea, ya cuando empezamos a tocar en directo nosotros ya estábamos contentos con el sonido, pero hemos estado afianzándolo durante estos meses. Hemos ido cogiendo más confianza, más tablas en el escenario, la reacción del público ha sido positiva, entonces estamos muy contentos. Y la reacción a las nuevas canciones es buena, y para mí es muy divertido, para mí es liberador poder dejar un poco el ukelele, que era lo que tocaba en los conciertos de La Cara Norte, y meterme un poco en el perfil de showman, ¿no? de frontman, y estar delante de
delante de los músicos, pues realmente performando las canciones, ¿no? Y sí, adoptando un rol distinto en el escenario en comparación a lo que hacía antes. Para mí es muy enérgico y creo que los músicos se lo pasan genial y el público también. Vale, lleváis ya unos cuantos conciertos en este verano. El último creo que ha sido en Colunga. Así es, el último fue en Colunga. Y Bien. la verdad que tuvimos una experiencia bonita porque además yo veraneo en la isla, en Colunga, desde que soy pequeño. Entonces para mí presentar el proyecto en Colunga fue muy guay por dos cosas. Mira, una de ellas por el hecho de hacerlo en casa, pero sobre todo la segunda, claro, por llevar un show. Hablábamos de lo queer en la entrevista pasada, claro, Sí. mucho más queer, mucho más auténtico, claro, pasar de estar con un ukelele y una manta cantando canciones de autor a de repente hacer algo mucho más provocativo, un poco más sexual, un poco más directo, literalmente delante de mi madre y de mi familia y de mis tías. Claro, para mí fue muy emotivo. Yo estaba viendo cómo mi tía lloraba en el público y era muy emotivo para mí. Y a la vez también, claro, me asustaba un poco, ¿no? Porque decía, a ver cómo se toma mi madre esto, pero no, le gustó mucho, o sea, qué guay. Bueno, creo que hoy estáis concursando en el Oviedo Rock, ¿no? Así es. Tocáis esta noche. Bueno, veremos a ver qué pasa, porque Veremos a ver qué pasa. hay muchas bandas, ¿no? Hay muchas bandas, tocamos esta noche a las 10 y la verdad que bueno, va a ser divertido, va a ser prestoso, independientemente del resultado, vamos a pasarlo genial y va a ser un buen show. Claro, qué bueno lo de que se sigan manteniendo ese tipo de concursos con los que crecimos, ¿no? Por supuesto, sí, desde luego. Aparte es muy bonito el hecho de... Pues no lo sé, pero empezar, ¿no? En la escena musical en Asturias, darte cuenta de qué es el Oviedo Rock, ver quién toca, preguntarte cómo puedo tocar yo ahí, ¿no? Y de repente, pues, un año, pues, eres tú quien va a ser una de las bandas, ¿no? Entonces ese proceso es muy bonito. Vale. Te quedan, en cualquier caso, os quedan conciertos por delante con la gira que van a coincidir con el lanzamiento de Ciudad Plateada. Así es. Es verdad que tuvimos que atrasar un poco el lanzamiento del disco, porque yo cuando tenía las pistas estaba escuchando el disco en secuencia, ¿no? Y vi que una de las canciones necesitaba una voz femenina y entonces pensé de nuevo en Celia de Defem. Entonces hemos grabado una de las canciones con sus voces también. Creo que va a quedar una colaboración muy guapa ahí y queríamos asegurarnos de que una vez saliera el disco el producto, el resultado fuera bueno, ¿no? Entonces en este caso, la espera por Celia me parece que era una espera que iba a merecer mucho la pena, ¿no? Entonces por eso hemos retrasado un poco el lanzamiento del disco al mes de octubre. Es verdad que no tendremos el disco disponible para cuando nos presentemos en Lata de Zinc el viernes 26 de la semana que viene, pero como bien dice, sí que coincidirá con el resto de fechas de la gira de Ciudad Plateada, que se extiende de momento hasta enero, pero que todavía programaremos fechas para más adelante. Vale, lo más próximo, por tanto, es el próximo viernes en Lata de Zinc, un lugar, bueno, por el que hay que pasar, ¿no? Lugar por el que hay que pasar y que nos hace mucha ilusión pasar, porque quiero decir, Lata de Zinc lleva años operando y aún no habíamos tocado allí, entonces nos hace especial ilusión, claro. Nosotros, ya lo habíamos comentado, veníamos de la escena de La Salvaje, La Salvaje pues, ha dejado de existir tristemente, entonces bueno, pues hemos tenido un poco que sacarnos las castañas del fuego y llamar a la puerta en otros sitios donde no habíamos probado antes. Claro. Vaya duelo el de La Salvaje, un poquito, ¿no? sí. Se mantiene todavía. Sí. Lo bueno es que la energía sigue ahí, ¿no? Quiero decir, y que seguimos teniendo pues a David Cuerdo, que cuida muchísimo de los músicos asturianos, ¿no? Y bueno, pues verle siempre ese confortante y encontrarnos a él o a Pablo Domo Internacional o gente que está en la industria musical asturiana y que mira por nosotros, ya sea como fue en La Salvaje estos años, Lata de Zinc, en Almacenes Quibi, es algo reconfortante, ¿no? Claro. Sí, porque es verdad que casi a la chita callando, como suele decir, quiero expresarme bien, ya iba a enfocarlo mal, ¿no? Siempre hubo una escena en Asturias, pero da la sensación, o al menos eso me parece a mí, quizás son los años también, que yo me estoy encontrando con una renovación bastante considerable en las bandas, en las temáticas, en las formas de hacer música, en las posibilidades de tocar. Parece que va a haber muchos conciertos en los próximos meses, tanto de bandas de aquí como de bandas de fuera, en las principales ciudades. El caso de Almacenes Quibi también me llama poderosamente la atención, ¿no? Porque tiene una programación, la verdad, que prácticamente de diario, ¿no? Sí. Y eso está muy bien, ver ver bandas en directo está muy bien, recuperar ese circuito de salas medianas o pequeñas salas, porque nos alimentaron durante muchos años, ¿no? Por supuesto, y además ya lo comentábamos en la entrevista pasada, que la programación que hacen es potente, ¿eh? Quiero decir, el hecho de que te mezclen artistas locales
de Oviedo, de Asturias, con artistas como Panda Bear, que lo comentábamos la otra vez. Coincidió tu entrevista con ellos, ¿eh? Así es, de ¿Qué día Perch of Heart. Sí, estaban Bell Rice en la sala Gong. No me quiero olvidar de ella también, en el mismo viernes. No sé si era viernes o sábado ya, no recuerdo bien, pero bueno. Sí, efectivamente. Y también tengo mucha curiosidad por ver lo que haces con la voz de Defem, porque es una banda que en el programa nos gusta mucho. Por supuesto. Ya charlamos con Celia, yo creo que con el lanzamiento del primer single de lo que va a ser su primer disco, el primer disco de la banda. Llegan muy buenas vibraciones, el otro día también escuchábamos Arcoiris, que es su nuevo single. Es muy guapo, sí. Sé que no vas a ser muy objetivo, porque hay una buena relación con ella ahí, pero creo que hace cosas muy interesantes. Para mí, fíjate, Roberto, claro, imagino que te pasa... Vas a ser objetivo, pero quiero decir... Vas a ser objetivo, pero vas a ser muy cariñoso con ella, claro, ¿no? Pues muy amigos. Pero te iba a decir una cosa, a ti te pasará también con amistades que tengas en el mundo de la música, pues que por un lado es gente que tú quieres mucho y les tienes mucho cariño y a la vez disfrutas mucho de su música. Entonces, ¿qué cosa más bonita hay que ser fan de un artista, de una banda y a la vez que ellos formen parte de tu vida, ¿no? Entonces puedas vivir lo que es el resultado en sí creativo, esa canción que sale, ese disco, pero a la vez también tienes, como dicen en inglés, tienes un insight, tienes como mucha información acerca del proceso de la creación, lo que significa para ellos, cómo la han vivido, cómo la han grabado. Es una experiencia preciosa. Entonces, pues sí, quiero decir, claro, es ser objetivo con la voz de Celia del trabajo de Defem. Soy fan y de hecho me hice amigo de Celia a la par que me hacía fan de la banda, ¿no? Yo recuerdo verles en directo en Lata de Finca en Oviedo y ya nos conocíamos, pero le dije a Celia, oye Celia, ¿te apetecería tomar un café mañana aquí en el centro de Oviedo? Y dijo, ya vale, sí. Y entonces tomamos un café y nos hicimos amigos de una manera muy inmediata, muy rápida. Al final conectamos en lo respectivo a escribir nuestras propias canciones, componerlas, el proceso creativo, enfocado de forma muy distinta, porque nuestra forma de escribir no es para nada parecida. Ella es una artista muy sensorial, con un gran mundo interno. Yo también lo tengo, pero provenimos de enfoques distintos y nuestras referencias no son necesariamente las mismas, pero sí que tenemos una sinergia muy especial y conectamos mucho, ¿no? O sea que es algo precioso. Pues sí, en breve conoceremos también el disco de Defem, el primer disco de esta banda asturiana, que seguramente no va a dejar indiferente a nadie o a casi Seguro nadie. Que no. Bueno, volviendo a Ciudad Plateada, en octubre saldrá. ¿Cuántas Así canciones es. al final va a tener el disco? Hemos grabado 10 canciones y yo estoy al 90% seguro de que esas 10 canciones van a formar parte del disco. Es posible que a lo mejor igual se queden 9, pero lo más seguro es que las 10 vean la luz. Sí, sí. Qué difícil dejar una fuera, ¿no? Bueno, sí, puede ser difícil. Al final también nosotros somos como súper autoexigentes, ¿no? Y somos un poco a veces nuestro mejor amigo, nuestro peor enemigo. Y queremos como que todo esté a un estándar de calidad importante. Entonces, bueno, al final es darle vueltas y vueltas y revisión a las cosas. Vinilo, CD, ¿cómo va a salir el disco? Mira, la última Habrá vez formato físico, creo, ¿no? Yo creo que habrá formato físico. Sí, la última vez que hablamos te dije que íbamos a hacer un casete. Esa idea aún no la hemos materializado, pero me sigue pareciendo muy atractiva. Más allá del casete también es muy tentador el vinilo. Entonces, bueno, pues es posible que haya también un vinilo. Y no he tenido oportunidad de contarte, tampoco me quiero exceder de tiempo, pero bueno, un formato interesante, más allá de lo que es el producto musical, es que también estamos trabajando en Ciudad Plateada, aquí al lado, en el Centro de Arte de la Laboral. Nos han concedido una residencia artística, entonces también de aquí hasta finales de enero vamos a llevar a cabo un proyecto basado en el álbum. Todavía estamos en las etapas iniciales de creación de lo que va a ser, pero estaremos trabajándolo también muy cerquita de ti, literalmente. Qué guapo esto que nos dices, Antonio. Sí, claro. muy guapo también. Así que, bueno, va a ser... Ciudad Plateada va a ser, no quiero sonar pretencioso ni muchísimo menos, tendrá un formato físico clásico, ya sea en casete o vinilo, CD lo veo... Clásico en casete es muy clásico. Exactamente, es muy clásico. O en vinilo, CD lo veo más improbable porque está un poco de modé y luego, pues sí, de nuevo, con la residencia artística aquí en la Laboral, pues haremos algo también chulo y especial con ello. Vale, o sea que estáis trabajando aquí al lado, en los estudios. Bueno, pues ya nos contaréis, ya nos contaremos, contarás por supuesto. cómo vais a... ¿No habíais tenido una
experiencia más o menos similar a esta que nos dices. Es la primera, exactamente, Roberto, es la primera que tenemos en este formato, ¿no? En el aspecto de que nos han concedido un espacio, en este caso un laboratorio de sonido, para trabajar durante meses. Sí, para, yo creo que dar a las canciones igual un nuevo sabor, a lo mejor grabar nuevas canciones, trabajar sobre las mismas con otros formatos o con otros artistas que también son residentes, ¿no?, en esta convocatoria artística laboral. Entonces, bueno, está un poco por ver lo que va a ser, la forma que va a tomar, pero estoy seguro de que va a ser un resultado interesante. Bueno, pues ya vendrás y nos contarás, ¿no? Será un placer. Creo que, bueno, vamos a escuchar En el río, que es vuestro último single. Me decías antes, Antonio, que es posible que salga uno más. Así es posible que salga un cuarto single. Estoy todavía meditando a ver cuál va a ser la opción. Ayer lo hablaba con los lobos. Sí, yo creo que un cuarto single va a salir todavía. Sí. Bueno. Bien. Sí, yo creo que es bueno también como tener una canción en la semana de lanzamiento del disco, como bueno, para presentar un poco el conjunto, ¿no? Vale. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar las nuevas? No sé si las está subiendo ya a distintas plataformas, me imagino que sí, ¿no? Así es, los 3 adelantos, que son Todo Fatal, Yellow Summer y En el Río, están disponibles en todas las plataformas musicales. Utilices Spotify, Apple Music, YouTube Music, y nuestro Instagram es @AntonioIrunMusic. Nos puedes encontrar también allí. También se puede encontrar La Cara Norte. Así es, La Cara Norte. Podéis haceros con una copia física del disco si os interesa. Solamente tenéis que escribirme un mensaje privado en Instagram y os contestaré encantado. Y sí, La Cara Norte también está disponible en todas las plataformas en streaming. Vale. Bueno, pues ¿qué nos cuentas en este single, En el Río? En este single, En el Río, pues os cuento que es una canción muy liberadora para mí, que no había escrito una canción parecida antes. Es una canción muy física, ¿no? Hablo sobre los rasgos físicos que me gustan de un chico con el que obviamente pues, me estoy conociendo, me estoy liando, y estamos un poco como de escapada de Madrid, y es todo muy... ¿cuál es la palabra? No me sale ahora mismo. Bueno. ¿Os vais conociendo? Nos vamos conociendo, iba a decir lúdico, pero sí, es otra palabra, pero bueno. Dices Madrid, Madrid es el objeto, es el lugar en el que sitúas muchas de tus letras, ¿no? Sí, es curioso porque es como que siempre está esta tensión un poco sin resolver entre Asturias, Madrid. Claro, y me he vuelto de Madrid a Asturias, y en eso basé mi anterior disco, La Cara Norte, ¿no? Pero está claro que no está resuelto del todo, porque sigo hablando de Madrid en este álbum. Bueno, pues En el Río, no sé si tiene algo que ver. ¿Escuchaste la canción del Río, de Miguel Ríos? ¿La tienes controlada? La tengo controlada, sí. Pues no sé, igual subconscientemente estaba pensando en ella, pero... Bueno, muy bien. Bueno, pues Antonio, un placer como siempre tenerte con nosotros en el programa. Vuelve cuando quieras. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Si te parece, escuchamos En el Río, Antonio Irún y Los Lobos, y aprovechamos para despedirte. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti, de corazón. Y hoy vamos a cerrar el programa, vamos a cerrar Asturias al Día conociendo el programa de las quintas jornadas de memoria democrática del Concejo de Grao, que se van a desarrollar durante 3 días. El primer día es el sábado 20 de septiembre, y luego continuará lunes 22 y martes 23 de septiembre con un amplio programa mañana y tarde relacionado con la memoria democrática. Es una actividad que promueve y que financia el Ayuntamiento de Grao, que organiza la Asociación Memorialista Carlos Barredo, y que colaboran pues otras organizaciones que tienen que ver y que trabajan con la memoria democrática. Hoy está con nosotros para explicarnos todo este programa Carlos León, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muy bien. Digo bien, ¿no? Promueve el ayuntamiento, organizáis también vosotros desde la asociación, ¿no? Es correcto. Estas son las quintas jornadas que venimos realizando. La financiación corre a cargo del ayuntamiento, y la organización y la concepción de las actividades a cargo de la Asociación Memorialista de Grado. Ahí hay una convergencia de intereses y de intenciones que, pensamos que está haciendo un efecto bastante potente y bastante consistente de trascendencia de lo que es la actividad memorialista, tanto en la Villa de Grao como en el resto de Asturias. Vale, lleváis, me imagino, bastante tiempo trabajando para la confección de este programa.
Sí, hay que tener en cuenta que uno de los actos principales, que es el sábado por la tarde, que es el homenaje a los represaliados, pues tiene una tramitación larga. Son diplomas de reconocimiento y reparación a personas que sufrieron violencia, bien judicial, bien extrajudicial, durante la Guerra Civil y el franquismo, y es un procedimiento reglado que hace la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, en la que se hace una resolución por la que se anulan los juicios y se repara a las personas. Es un procedimiento largo, burocratizado, y por tanto todo el año hay que estar realizando estas solicitudes y tramitación de declaraciones de reconocimiento y reparación personal. Claro. ¿Cómo se va a desarrollar, por tanto, entonces ese acto del sábado por la tarde, a partir, si no me equivoco, de las 6:30? Bueno, pues ahí... ¿Van los familiares o cómo lo hacéis? Eso es. En este caso tenemos 34 personas represaliadas a las que hemos localizado a los familiares. Para todas ellas... Que tienen que ver con Grau. Que tienen que ver con Grau. Vale. Con Grau. Y son pues vecinos de Grado o que fueron a vivir a Grado. Alguno pues que tiene pues una relación, aunque esté fuera, es una relación, una vinculación específica de Grado. Hay que tener en cuenta que expedientes sumarios de consejos de guerra en la causa general de vecinos de Grado hay 465, lo cual no es poco, y solo hablamos de los que tienen consejo de guerra, no de los que han sido asesinados extrajudicialmente. Y ya hemos homenajeado y conseguido localizar a familiares y hacer las declaraciones de reconocimiento y reparación pues a 150. En los 2 años anteriores a 54 por cada año, y este año tenemos otros 34 personas cuyos familiares van a recibir la resolución que anula los juicios, que declara ilegales e ilegítimos las condenas y los tribunales que los juzgaron, y que entrega directamente el secretario de Estado, Fernando Martínez, que es la autoridad del Estado que está encargada de la tramitación de estos documentos. Que estará, por tanto, el sábado también, claro. Que estará el sábado, sí. Vale, que es el día en el que se abren las jornadas, lo hacéis por la mañana, hablando de la recuperación de las víctimas de represión franquista de las fosas comunes de La Garba y el Reyán, ¿no? Es correcto. El sábado por la mañana los actos eran muy emotivos porque hay 2 fosas comunes. Una es la del Reyán, en la que se encontraron 61 personas inhumadas, enterradas clandestinamente, y otra que es la fosa de La Garba, con otras 9 personas. Estas fosas pues permanecieron pues en la memoria histórica del concejo, pero pues lógicamente nadie se atrevía a intervenir durante todos estos años, hasta que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pues tuvo la iniciativa de intervenir con sus propios medios, con la colaboración del Ayuntamiento y otras instituciones, pero sobre todo con su trabajo voluntario y con su iniciativa, y procedieron a la exhumación. El Reyán es hoy por hoy, y probablemente lo sea en el futuro, desgraciadamente la mayor fosa común de Asturias fuera de cementerio. 61 cuerpos son muchos cuerpos. En La Garba, los 9 cuerpos encontrados se han intentado identificar a través del ADN por la propia Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. No fue posible porque las muestras, los restos están ya muy deteriorados, y lo que haremos será un enterramiento conjunto en el cementerio municipal, dignamente, en una fosa en la que vendrán todos los nombres, se les dará los restos a los familiares, y por fin podrán dejar de tenerlos pues tirados en un prado o en una cuneta, y tendrán un sitio donde ir a honrarlos dignamente. Claro, creo que va a haber gente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica el sábado por la mañana en la Casa de la Cultura de Grau a partir de las 11:30, entiendo, explicando un poco todo el proceso que hicieron y el momento actual, ¿no? Sí, tanto los arqueólogos como los antropólogos que excavaron las fosas del Reyán
y de la Garba, pues harán una exposición pues, con ilustraciones de cuál fue el proceso de exhumación, cuál fue los intentos de los objetos que se recuperaron, las personas, los individuos, pues cómo es ese proceso y qué indicios tienen de lo que pudo pasar allí. Y también la identificación genética que ellos intentaron en la Garba y los resultados no fueron concluyentes, y en el Rellán, dado que son muchos más, son 61 personas, es el Principado de Asturias, el Instituto de la Memoria, el que se ha encargado de intentar la identificación genética, que esperemos que en este caso sí se puedan identificar individuos, aunque las condiciones son muy difíciles. El lugar pues es un lugar pues de vega, aluvial, además para mayor afrenta se edificó encima una granja de cerdos y los lixiviados pues corren mucho los restos, pero en estas cosas el éxito está en intentarlo y las familias merecen ese esfuerzo y ese reconocimiento. Claro, porque entiendo que son actos además muy emotivos, ¿no? De gente que durante muchos años ha buscado, ha seguido pensando, ha mantenido un duelo sobre sus familiares, ¿no? Sobre las personas asesinadas. Un duelo que además se hereda, claro. Que los coetáneos de la época, la mayor parte ya no viven, es cierto, pero sus hijos vieron a sus padres toda la vida con ese dolor. Y ese dolor a través de ellos se vive y se siente también en primera persona, porque ya es un homenaje no solo a las víctimas, sino a los primeros descendientes, a los que sufrieron directamente el sufrimiento. Hay personas que el duelo se llevó siempre, y alguna persona me dijo que en este caso su abuela, pues que ya no está, iba a la fosa 3 veces al año, no una, en difuntos, 3, a honrar a su marido. Este dolor latente, esta falta de acabar el duelo, pues es muy duro de llevar para las personas, y es un alivio cerrar el duelo. Hay un acto republicano que se llamaba la despedida del duelo, que lo recuperamos en el enterramiento de la Garba, que es simplemente un pequeño discurso que se llamaba así, despedida del duelo, precisamente porque una vez que se enterraba se cerraba el duelo, quedaba la pena, lógicamente. Sí, lógico. Así que 88 años después, 9 familias al menos despedirán el duelo y se quedarán solo con la pena. Es cierto eso que comentas de cómo se va heredando, porque además, si no me equivoco, hay científicas en España que están trabajando, que están investigando precisamente ese tipo de herencia, ¿no? Relacionada con estos sucesos, ¿no? Sí, bueno, yo el carácter científico lo desconozco, pero algo que existe es susceptible de ser investigado, y yo lo que sí sé es que existe, que la memoria histórica existe, de generación en generación pasan estos conocimientos, que lógicamente hay que lograrlos y contrastarlos como un dato más, pero que no se pueden dejar en el olvido y que hay que resarcirlos. Lógicamente, pues las personas, aquella persona que sabe que, o en un pueblo que se sabe o que hay memoria de que hay un enterramiento clandestino, eso es memoria histórica, y ese dato hay que seguirlo hasta donde dé sí y contrastarlo con los demás. No se trata de reescribir la historia, sino de recuperar lo que se conoce y permanecía no solo desconocido, sino sobre todo oculto. Claro. O callado. El entierro y despedida del duelo de los asesinados en la fosa común de la Garba será el sábado entre la 1:30 y las 2:30 de la tarde en el cementerio, ¿no? En el cementerio municipal de Grau. Son actividades abiertas al público en general, en este caso solo las familias. ¿Cómo lo habéis organizado esto? Bueno, el enterramiento será con carácter posterior a la conferencia. A las 11:30 los investigadores, los científicos de la RMH darán una conferencia sobre la Garba y el Rellán, y lógicamente todas las personas interesadas, y las familias en primer lugar, pero todo aquel que quiera saber cómo se hace una exhumación, están invitados a venir, y encarecidamente pues pedimos que cualquiera que se sienta aludido que venga.
El acto posterior en el cementerio al que nos desplazaremos desde allí. Además, allí haremos una pequeña exhibición de los objetos que se encontraron en la Garba y que puede ser interesante para todo el mundo. Al cementerio también está invitado a todo el mundo, amigos, familiares, todo el que se sienta aludido y concernido con ese duelo, que es un duelo no solo familiar, es un duelo social, porque amigos, familiares, la ciudadanía en general, pues desde luego puede participar y rendir sus homenajes y sus respetos, como en cualquier otro enterramiento, como en cualquier otro funeral. Claro, 9 personas decías, ¿no? Sí, 9 personas. Personas muy jóvenes, algunas, hay un matrimonio, mataron al hombre y a la mujer directamente, todos fueron ejecuciones extrajudiciales, llevadas a cabo por falangistas o por milicianos derechistas, sin formar causa, en la que simplemente se les iba a buscar, desaparecían y se sabía que estaban en la Garba. Uno de los familiares me dijo el otro día que la persona que había matado a su tía abuela se lo había dicho expresamente en el trabajo, y que él era muy joven y que entonces una persona llegó allí y dijo, pues a tu tía la maté yo, y hubo que vivir y callar con ello. Sí, es verdad que en aquel momento él me dijo que otro que estaba al lado le dio un guantazo que lo puso panza arriba, lo cual es un cierto alivio, pero no deja de ser un recuerdo tremendo. Qué desfachatez, ¿no? En el fondo, es la imagen del poder. Eso del poder y de la casi impunidad, ¿no? Eso es es obsceno, ¿no? Sí. La obscenidad del poder absoluto, ¿no? En fin. La obscenidad del poder absoluto. Sí. Desde luego, desde luego. Bueno, pues el sábado, por lo tanto, con esos tres horas, 11:30, recuperación de las víctimas de la represión franquista, con la participación, como decías, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, el entierro y por la tarde la entrega de los diplomas de reconocimiento. Luego vamos al lunes, si te parece, porque el lunes continuáis también, en este caso, con actividades mañana y tarde. Comenzáis el lunes con un homenaje a las maestras republicanas Josefina y Aurora Estrada y Rosa Areces. Sí, este es otro capítulo de la guerra civil que en Asturias tuvo además una importancia capital, la evacuación de los niños de los puertos del Musel, a las que las acompañaron las maestras. Las maestras también, y los maestros en general, tuvieron un papel crucial durante la República, porque se convirtieron en el nuevo catalizador de las ideas democráticas difundidas a lo largo de toda la geografía, desde las ciudades hasta los pueblos más pequeños. En el caso de el exilio, les tocó sobre todo a las mujeres, a las maestras, acompañar a los niños. Aurora y Josefina Álvarez Suárez eran originarias de Santianes de Molenes. Su padre sufrió represión, también lo mataron los falangistas. Aurora fue además una dirigente del Partido Comunista en Gijón y fue la primera concejal que hubo en Gijón. Hoy lleva su nombre una residencia, la de Montevil, y eran como digo, de Santianes de Molenes, y en el puerto del Musel acompañaron y tuvieron después una larga vida en la Unión Soviética. Entonces, Rosa López Areces era de Peñaflor y también estuvo en el sitio de Leningrado y en diferentes otros sitios, hasta que, porque la vocación de maestro no se quita fácilmente, todas lucharon después de la depuración, por la recuperación de sus títulos, e incluso Rosa llegó a abrir escuela privada en Grao y la recuerda muchísima gente, y a algunos les sorprende mucho su historia anterior porque fue muy discreta. Bueno, en estas cosas todo el mundo fue muy discreto, ya se sabe que durante 40 años no se pudo hablar de casi nada, ¿no? Y bueno, estos homenajes les toca hoy y lo hacemos a través de la Asociación Niños de Rusia,
que son los que han compilado estas biografías no solo en Grao, sino en Asturias y en toda España. Y en este caso hicieron una solicitud al ayuntamiento, el ayuntamiento fue receptivo a poner esas placas de homenaje, y será el lunes cuando vayamos a Santiaguenes de Molenes y a Peñaflor a ponerlas. Rematamos el asunto en el Parque de la Memoria con la instalación de los Stolperstein, que son estos adoquines que se están poniendo en toda Europa de homenaje a las víctimas del nazismo. Sí. 3 moscones también sufrieron pues esta violencia. Y se van a colocar el lunes, como dices, a la 1:15 más o menos, ¿no? A la 1:15, sí. En el Parque de la Memoria. En Grao estará también, entiendo, representantes del grupo de deportados de Asturias y sus familiares, ¿no? Efectivamente, son ellos, en este caso, los que han compilado esa información. Vendrán, lógicamente, autoridades del Principado y los socios y los familiares de las víctimas, que nos acompañarán pues, en un acto también de homenaje con cierta solemnidad, con música, con poesía, como el resto de los actos, ¿no? Claro. Todos los acompañaremos pues, con la solemnidad y el duelo que requiera la ocasión. Bien, y el lunes por la tarde, ya a las 6:30, vais a presentar el libro Los músicos de El Campesino, de César Jara. Tuvimos la buena suerte de poder charlar con César hace ya unos cuantos meses, cuando se publicaba este trabajo de Los músicos del Campesino, que vais a tener que va a presentar con vosotros, ¿no?, en estas jornadas en Grao a las 6:30 del lunes, 6:30 de la tarde. Eso es, en la Casa de Cultura. César Jara es un periodista y ahora escritor con pues varios libros, todos centrados en los momentos de la Guerra Civil, la República, y en este caso pues es un recorrido de un músico que no tenía más intención que tocar y animar a las tropas, y que fue recorriendo con el batallón del Campesino diversas partes de Asturias, y que refleja pues un poco las dos caras que todo lo tiene, la dignidad y también ciertas miserias de la guerra civil y del conflicto, y también de las personas. Vale, César estará presentando el libro a las 6:30. Creo que va a estar acompañado en este caso del concejal de Cultura, de Diego García. Sí, el concejal de Cultura actuará de anfitrión, presentará el libro y hará la introducción de la novela, que tanto la leyó él como yo, y en fin, lo felicitamos por ello. Sí, claro que sí. Y termináis el martes 23, por la tarde también, con, en este caso, creo que una actividad escolar. Sí, es por la mañana. Perdón, por la mañana. Sí, no, es una reta, sí. Es por la mañana y bueno, en los aspectos memorialistas siempre se insiste mucho en que los valores democráticos tienen que transmitirse desde la escuela, sin ánimo adoctrinante, pero sí que esos valores de respeto a los derechos humanos, de respeto a las personas, de respeto al derecho internacional y al derecho humanitario, pues tienen que ir calando con el mensaje que toca en cada momento, ¿no? En este caso, el Rellán, el lugar donde estaba la fosa del Rellán, hoy ya afortunadamente exhumado, se va a declarar lugar de la memoria del Principado de Asturias. Se ha solicitado al Principado. Y bueno, habrá un memorial y haremos una serie de plantaciones de árboles acompañados de un cuento infantil en el que se representa una abuela que está triste por el fallecimiento del abuelo, y bulito y un árbol es en salcedano, el abuelito es un árbol, ¿no? Que bueno, se ha convertido en un árbol, y esta es el alivio que puede tener, y por eso queremos que el Rellán se convierta en un sitio de árboles, en un sitio en el que se pueda trasladar ese mensaje de paz, de no repetición de los actos violentos
en ningún sentido y por ninguna razón política. Desde luego. Bueno, pues son actividades desde el sábado hasta el martes dentro de estas quintas jornadas de memoria democrática que se organiza, que se van a desarrollar en Grao. Llegamos al final, Carlos, muy breve, pero no quería despedirte sin recordar que estuvisteis aquí en julio para hablar de unos actos que se desarrollaron el pasado 5 de agosto, que fueron, bueno, creo que tuvieron para vosotros, que tienen para vosotros mucha importancia, y que creo que generaron además bueno, pues que asistiese mucha gente al entierro del que fuera vuestro alcalde de Grao, y que al que se rindió ese merecido homenaje, ¿no? El alcalde fusilado además en el occidente de Asturias, ¿no? Sí, fue un acto emocionante, fue un acto además pues muy transversal, en el que estuvieron alcaldes de diferentes partes de Asturias y también de diferentes partidos. Hay que decir que el alcalde Barredo era un alcalde republicano, defendía ideas democráticas, representaba al pueblo, y por eso que todo el espectro político y que todo el espectro autonómico estuviera allí, pues seguro que fue un reconocimiento para sus actos, para su familia y desde luego para nosotros como asociación que lleva su nombre. Bien, bueno, vuelve cuando quieras, ya sabes. Carlos León, presidente de la Asociación Memorialista de Grao, muchas gracias por acercarte una vez más a los estudios para desgranar este amplio programa. Que vaya bien. Enhorabuena por el trabajo que hacéis. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y así nos despedimos después de conocer el contenido de estas jornadas de memoria democrática del Concejo de Grao en esta charla con Carlos León. Muchas gracias. Hasta mañana. Disfruten del día. De cristal.